Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos el víscero cráneo. Huesos de la cara, parte 1. Estudiaremos la anatomía de 3 huesos de la cara: el hueso maxilar, el hueso cigomático y el hueso palatino. Sus puntos o accidentes anatómicos: caras y bordes, agujeros y huesos con los que se articulan. El hueso maxilar es un hueso par, por lo tanto poseemos 2 huesos maxilares, un hueso maxilar derecho y un hueso maxilar izquierdo. Anteriormente a el hueso maxilar se le conocía como el hueso maxilar superior, y a su contraparte anteriormente se le conocía como maxilar inferior. El maxilar inferior ahora se conoce como la mandíbula y el maxilar superior solo como maxilar. La mandíbula es un hueso que ya fue analizado su anatomía en otros videos del canal. Pero antes, cabe destacar que, como sucede con todos los huesos pares, la anatomía de un hueso de un lado es exactamente en el hueso del otro lado. Derecho e izquierdo son totalmente iguales anatómicamente. El hueso maxilar es un hueso que se compone de 2 caras. Esta, una cara externa, la cual es más conocida y se encuentra superficialmente, y una cara interna, que es menos conocida. Cada cara posee puntos anatómicos diferentes. Sin embargo, existen algunos detalles anatómicos que comparten ambas caras. Por ejemplo, este seleccionado es el cuerpo del maxilar, que es visible en la cara externa y también en la cara interna, y una saliente denominada la apófisis frontal del hueso maxilar. En esta posición se ve en la cara externa, y ahora en la cara interna también. Iniciemos con la cara interna. A esta lámina se le denomina la apófisis palatina del hueso maxilar. Superiormente colabora en la formación del suelo de las cavidades nasales, pero inferiormente ayuda a la formación del paladar óseo o paladar duro. En esta posición se articula con el hueso palatino, que también forma el paladar duro con esta apófisis palatina del hueso maxilar. También medial a la apófisis palatina del hueso maxilar existe una cresta. La cresta nasal del hueso maxilar es una elevación que, junto con esta otra cresta, denominada la cresta incisiva del hueso maxilar, juntas las crestas forman y participan en la formación de la pared medial de las cavidades nasales. Este es el agujero palatino mayor, que transporta el nervio y vasos sanguíneos palatinos mayores. También el hueso maxilar es un hueso neumático, ya que posee aire en su interior, ya que posee también el orificio del seno maxilar. Posee a los senos maxilares unos senos paranasales, que son excavaciones de las cavidades nasales. También anatómicamente este sería el espacio que ocupa el meato nasal inferior, un meato de las cavidades nasales, y aquí el agujero donde desemboca el conducto nasolagrimal en el meato nasal inferior, una importante estructura que fue analizada en el aparato lagrimal. También este es el surco lagrimal, un agujero que pertenece a la cara externa. También en la porción donde la apófisis palatina del hueso maxilar forma parte del suelo de las cavidades nasales, hay un conducto en cada hueso maxilar, el conducto incisivo. Ambos conductos descienden hacia el paladar duro u óseo, pero antes de ingresar en el paladar, ambos conductos se unen en un único agujero conocido como la fosa incisiva. También está la cresta de la concha del maxilar para articularse con el cornete inferior, y la cresta etmoidal del maxilar para articularse con el hueso etmoides. También destaca el surco palatino mayor, que con la ayuda del hueso palatino forman el conducto palatino. Este conducto se abre en el agujero palatino mayor. Estos son surcos palatinos que transportan los nervios y vasos sanguíneos palatinos que discurren por el agujero palatino mayor. Cara externa. Destaca la apófisis frontal del hueso maxilar, que sirve para articularse con los huesos lagrimal, frontal y nasal, pero también sirve de origen para músculos faciales como el músculo elevador del ala de la nariz y el labio superior, o la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo también. Esta gran apófisis es la apófisis cigomática del hueso maxilar, sirve para articularse con el hueso cigomático. También destaca una gran abertura formada por ambos huesos maxilares, la abertura piriforme. También esta es la porción orbitaria del hueso maxilar que sirve para formar el suelo de la órbita. En esta porción destaca un surco, el surco infraorbitario,
Por este surco entran el nervio y los vasos sanguíneos infraorbitarios. El surco se continúa profundamente como el conducto infraorbitario y se abre en la parte anterior como el agujero infraorbitario. Esta porción orbitaria también ayuda a formar la fisura orbitaria inferior, un gran agujero del suelo de la órbita que también ayuda a formarlo el hueso esfenoides, por tanto a veces se le llama el agujero esfenomaxilar. También está la fosita mirtiforme por encima de los dientes incisivos lateral y central de cada hueso maxilar, y lateral a la fosita la eminencia canina por encima del diente canino. También el hueso maxilar ayuda a formar el reborde orbitario inferior y medial. En la parte medial destaca la cresta lagrimal anterior y también el surco lagrimal. También está la escotadura lagrimal. La cresta lagrimal anterior del hueso maxilar y la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal ayudan a formar el surco lagrimal que alberga el saco lagrimal. El saco lagrimal se continúa en el surco lagrimal como el conducto nasolagrimal, que si recuerdas desemboca en el meato nasal inferior. También en la región posterior del hueso maxilar destaca la tuberosidad del maxilar. Esta sirve para articularse con otros huesos, pero también es un punto de origen para la cabeza superficial del músculo pterigoideo medial. También destacan los agujeros alveolares que transportan algunas estructuras y una fosa cigomática posterior a la apófisis cigomática. Estos tres detalles anatómicos están relacionados con la fosa infratemporal, una fosa posterior al hueso maxilar. Inferior al agujero infraorbitario destaca una fosa, la fosa canina. También la mandíbula contiene a la arcada dentaria inferior, pero ambos huesos maxilares contienen juntos a la arcada dentaria superior. Por tanto, cada hueso maxilar posee alveolos que contienen a cada diente y separados por tabiques interdentarios, y cada alveolo en una protuberancia que son los apófisis alveolares y una característica que es la eminencia canina. También está la escotadura nasal, que ayuda a formar la abertura piriforme. La abertura piriforme es la entrada a las cavidades nasales. Está formado por ambas escotaduras nasales de los huesos maxilares con la ayuda de los huesos nasales. También ambos huesos maxilares se unen en la línea media y forman una característica única, la espina nasal anterior. Huesos con los que se articula. El hueso maxilar se articula con el hueso maxilar contralateral, el cigomático, nasal, frontal, etmoides, esfenoides, vómer, corneta inferior, palatino y lagrimal. Bordes. Destaca el borde anterior, que ayuda a formar la espina nasal anterior, contiene la escotadura nasal y en este borde la apófisis frontal del maxilar se articula anteriormente con el hueso nasal. También esta apófisis frontal superiormente se articula con el hueso frontal y posteriormente con el hueso lagrimal. También destaca el borde inferior o alveolar que contiene a la arcada dentaria superior. También existe un borde posterior. Este borde está formado por la tuberosidad del maxilar. En este borde, esta tuberosidad se articula con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y también con el hueso palatino en su apófisis piramidal. También existe un borde superior, que es articular para los huesos lagrimal, etmoides y nuevamente el palatino en este borde. Esta es una vista para ingresar a la pared lateral de la cavidad nasal derecha. El hueso maxilar está seleccionado y otros huesos se han eliminado. Podemos ver a la cresta de la concha del maxilar articulándose con el corneta inferior y la cresta etmoidal articulándose con el hueso etmoides. Eliminemos al hueso etmoides para obtener más espacio. Podemos ver cómo el hueso lagrimal se articula en la pared lateral con la apófisis frontal del maxilar. También vemos cómo el hueso palatino se articula nuevamente con el hueso maxilar en la pared lateral de la cavidad nasal, además de otros puntos articulares que comparten estos dos huesos que hemos visto anteriormente. En esta vista había sido eliminado un hueso, el hueso vómer, un hueso impar que se articula con las crestas incisiva y la cresta nasal del hueso maxilar. Estas crestas ayudan al hueso vómer a participar en la formación de la pared medial de las cavidades nasales. Por último, la apófisis cigomática del hueso maxilar se articula con la apófisis maxilar del hueso cigomático. El hueso palatino es un hueso par y es un hueso cuya visibilidad a nivel superficial es muy limitada, debido a que prácticamente los demás huesos de la cara lo ocultan. Se puede ver apenas que participa en la pared lateral de las cavidades nasales, y en la órbita participa formando el suelo de esta mediante un pequeño punto anatómico, la apófisis orbitaria del hueso palatino.
También ambos huesos palatinos ayudan al hueso maxilar a formar el paladar duro o paladar óseo. Si aislamos al hueso palatino, podemos ver que es un hueso muy irregular. Se compone principalmente de dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Empecemos con la porción horizontal. De entrada vemos una gran saliente, la cresta nasal del hueso palatino, que es homólogo a la cresta nasal del hueso maxilar y que junto con la cresta incisiva del hueso maxilar, las tres crestas se articulan con el hueso vomer y participan en la formación de parte de la pared medial de las cavidades nasales. También destaca la lámina horizontal del hueso palatino, que es muy parecida a la apófisis palatina del maxilar. Posee una cara superior que participa en el suelo de las cavidades nasales y una cara inferior que forma parte del paladar duro. Bordes. El borde anterior sirve para articularse con la apófisis palatina del hueso maxilar. También un borde externo que es para unirse con la porción vertical del hueso. También un borde interno que es para unirse con el otro hueso palatino del otro lado. También un borde posterior. Este ayuda a formar esta abertura que es denominada coana. Si eliminamos al cornete inferior en esta vista, vemos a la coana derecha. Las coanas son las aberturas nasales posteriores. Ahora, también en esta vista posterior tenemos al hueso palatino derecho seleccionado. Los bordes posteriores de ambos huesos palatinos suelen unirse y formar un punto único, la espina nasal posterior, que es el homólogo de la espina nasal anterior formada por los dos huesos maxilares. Porción vertical. Esta se compone de una cara interna y una cara externa. Iniciemos con la cara interna. Esta gran lámina en color azul es la lámina perpendicular del hueso palatino. En la cara interna colabora en la formación de la pared lateral de las cavidades nasales. También destaca la cresta de la concha del palatino, o también llamada cresta turbinal, que es para articularse con el cornete inferior, y la cresta etmoidal del palatino para articularse con el cornete medio del hueso etmoides. En la cara externa, la lámina perpendicular forma parte del límite lateral de una fosa llamada la fosa pterigopalatina. También destaca el surco palatino mayor, que junto con el surco palatino mayor del hueso maxilar forman el conducto palatino, que se abre en el agujero palatino mayor. Este agujero es compartido por los huesos palatino y maxilar. También destaca el borde anterior para articularse con la cara interna del hueso maxilar, el borde posterior para articularse con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, un borde inferior donde destaca la apófisis piramidal del hueso palatino, que sirve para articularse con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides también, pero también con la tuberosidad del maxilar. Esta apófisis también sirve de punto de origen para un músculo masticatorio, el músculo pterigoideo medial. También destaca en esta apófisis un agujero palatino menor, que transporta algunas estructuras. También un borde superior. En este borde destacan varias apófisis, como la apófisis esfenoidal, que se articula con el hueso esfenoides. Esta es la gran apófisis orbitaria, cuya región que destaca en la órbita es la región triangular de esta apófisis orbitaria. También esta apófisis colabora en la formación de la fisura orbitaria inferior. También en este borde superior destaca la escotadura esfenopalatina. El agujero esfenopalatino realmente se le llama a la abertura cerrada formada por el hueso palatino y el esfenoides a la vez. Por cierto, en la cara interna se pueden ver los espacios que ocupan los meatos nasal inferior y medio. Esta es una vista de la pared lateral de la cavidad nasal derecha con varios huesos eliminados. El hueso palatino se articula con el hueso palatino contralateral, el hueso esfenoides, el etmoides, el cornete inferior, también con el hueso maxilar y con el vomer. Los puntos específicos del hueso palatino que sirven para articularse con estos huesos ya se mencionaron a lo largo del video. También el hueso maxilar y el hueso palatino están muy estrechamente relacionados, comparten diversos puntos articulares como los que están viendo en pantalla. El hueso cigomático, o también llamado hueso malar, es un hueso par. Ambos huesos cigomáticos componen la parte de nuestra cara que llamamos pómulos. El hueso cigomático se compone de una cara externa que podemos ver a simple vista y una cara interna que es más difícil de ver. La cara interna tiene una peculiaridad de que la parte superior mira hacia la fosa temporal y la parte inferior hacia la fosa infratemporal. Este hueso también participa en el reborde orbitario en su parte lateral e inferior.
También se articula con los huesos frontal, esfenoides, maxilar y temporal, mediante algunas apófisis como la apófisis frontal del hueso cigomático para el frontal, la apófisis maxilar del hueso cigomático para el hueso maxilar y la apófisis temporal del cigomático para el hueso temporal. También destaca una apófisis orbitaria, que esta es la parte que conforma el suelo y la pared lateral de la órbita. También en la parte posterior de la apófisis frontal hay un borde para articularse con el hueso esfenoides. Algunos puntos anatómicos son el tubérculo orbitario, en el cual se insertan estructuras como el ligamento palpebral lateral y la expansión lateral, si recuerdas de estos videos. También agujeros como el agujero cigomático facial, que tiene esta abertura de entrada y salida, y el agujero cigomático temporal, que esta es su abertura de entrada y esta es su abertura de salida en la parte posterior. También cabe destacar que la apófisis temporal del hueso cigomático, junto con la apófisis cigomática del hueso temporal, juntas forman una estructura tubular ósea muy importante, el arco cigomático. Algunos bordes del hueso cigomático son el anterosuperior, que forma el reborde orbitario, el posterosuperior, en el que se destaca una apófisis marginal, el anteroinferior y también el posteroinferior. Por último, cualquier relación anatómica mencionada como inserciones musculares, nervios o vasos sanguíneos serán más abordados a profundo en otros videos. Por el momento solo aprende puntos anatómicos óseos de estos huesos.